Buenas tardes a todos y todas, los que nos acompañan, muchísimas gracias. Este es un segundo conversatorio que organizamos como NODES Morelos Solidario y Cooperativo. Gracias al Colegio de Morelos y su buena disposición para apoyarnos en este y otros eventos que venimos realizando conjuntamente. Aprovecho para saludar al doctor Juan de Dios González Ibarra y a todo el equipo que hizo posible este encuentro. Hoy nos reúne un tema muy interesante también y de gran interés para México y para los estudios y las acciones que estamos realizando en el estado de Morelos. La importancia del trabajo decente y los derechos humanos para la economía social y solidaria. No cabe duda que vivimos momentos muy difíciles en medio de esta pandemia y todas sus incertezas que trae acarreadas. Seguramente nos dejará muchas secuelas, sobre todo en aspectos tanto orales como la salud, los servicios, lo económico, la reestructuración de nuestras propias vidas, las instituciones y por supuesto ni hablar de temas como el trabajo y la función que deberán cumplir y o vienen cumpliendo los derechos humanos. No voy a volver a repetir la historia de los NODES, simplemente recordarles que es una iniciativa del Instituto Nacional de Economía Social perteneciente a la Secretaría de Bienestar. El NODES Morelos Solidario y Cooperativo es el primer NODES del estado de Morelos y el único. Y está representado, como lo indican los requisitos, para formar parte de esta red de nodos nacionales. En total son 14 en todo el país y 54 estamos en camino para formar parte de esta gran familia que es la red nacional. En nuestro caso, está representado por instituciones académicas, el CRIM de la UNAM Campus Morelos, el Colegio de Morelos y el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM. Por parte del Gobierno, la Comisión Estatal de Biodiversidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y como organismo del sector social, la Sociedad de Producción Rural Sopech-Xochitl. Y en cada uno de estos sectores se están incorporando muchas otras universidades, organizaciones e instituciones del Estado, tanto al equipo rector como al equipo de colaboradores y alumnos, sobre todo de Morelos, a quienes no puedo dejar de agradecerles también todo el trabajo que venimos realizando. La misión de los NODES, según el mismo INAE, es que ayudemos a diseñar, a fomentar, a impulsar y a generar en coordinación con dicho instituto las acciones y estrategias necesarias para desarrollar en el territorio ejercicios de economía social y solidaria, basados en principios y valores necesarios para el bienestar, la felicidad y las relaciones de solidaridad de las comunidades. Generar este tipo de ecosistemas de la economía social y solidaria a través de los NODES conlleva una serie de beneficios para todos. Podemos acompañar en capacitación, fomentar asociatividad, promover valores y principios de la economía social y solidaria. A la fecha hemos avanzado en varias actividades y diagnósticos con organizaciones del Estado y así vamos conociendo el tejido social, la riqueza con la cual cuenta este territorio, pero también con los problemas y dificultades que tanto esta forma de hacer economía como el mismo territorio encuentran día a día para poder llevar adelante sus actividades, sobre todo en cuanto a producción y comercialización. Aspectos en parte agravados, como decía anteriormente, por la pandemia, como es el tema de las condiciones de trabajo y el respeto o menos a los derechos humanos. Para los que no están familiarizados con el tema, definimos la economía social y solidaria como prácticas de construcción social vinculadas con forma de producción, de distribución, de consumo y reciclaje, arraigadas territorialmente, que van construyendo soberanía con arraigo comunitario. Son organizaciones que persiguen autonomía de gestión, sustentabilidad, confianzas y procesos de decisión democrática. Sobre todo, primacía de las personas y del trabajo frente al lucro,
aspectos que hoy en este conversatorio discutiremos seguramente con profundidad. Para entrar entonces en mérito del conversatorio, quiero agradecer a quienes nos acompañan, todos muy destacados investigadores, todos participantes en el NODES y especialistas del tema. El único es el maestro que es de la Comisión de Derechos Humanos, que por supuesto está muy invitado a participar, a formar parte con nosotros de este NODES. Por mi parte, me resta explicarle que la dinámica consiste en 2 rondas de intervenciones, la voy a coordinar yo, otorgándole a cada uno 8 minutos para responder a algunos interrogantes planteados. Y posteriormente, el tiempo que nos vaya restando, de acuerdo a las intervenciones, una ronda de conclusiones. Quiero sí señalar que dado la riqueza y multidisciplinaridad de los especialistas que nos acompañan, ya que hay politólogos, psicólogos, abogados, las preguntas irán de acuerdo a las disciplinas, pero dan cuenta de la transversalidad que ocupa tanto a la economía social y solidaria como a los temas del trabajo y de los derechos humanos. Y también señalar que los investigadores, como le decía, son parte de este nodo, por ende conocen el trabajo que venimos realizando. Vamos a comenzar entonces con el doctor Prudencio Mocchi, investigador definitivo de tiempo completo del CRIN-UNAM, Campus Morelos. Él es responsable del programa Cambio Mundial, Desarrollo y Cooperación Internacional y coordinador de investigación del NODES Morelos. También profesor del Colegio de Morelos. El doctor Mocchi es politólogo, como le decía, por la Universidad de Torino, Italia, y tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación podemos mencionar teorías críticas del desarrollo, economía social y solidaria, estudios sobre el desarrollo local territorial, y también señalar temas del trabajo vinculados sobre todo con las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias, Prudencio. Hoy tenemos que compartir computadora porque hubo un problema en el sistema. Él nos acompaña y a mí sí me interesaría que tú profundices. Esta vez, como les decía, las preguntas va a ser para cada uno distintos. Es decir, a mí me gustaría que Prudencio en la primera pudiera profundizar sobre las características en términos generales que encontramos o que él encuentra sobre la situación del empleo en México. Seguramente antes de la pandemia, cómo estaba la situación, y que va a recrudecerse mucho ante esta situación y después que pase todo esto. ¿Cómo lo ves, Prudencio? Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar en este encuentro y tener la posibilidad de reflexionar en torno precisamente a este problema, a estos vínculos entre el trabajo y los derechos humanos. Y tal vez el interrogante que me plantea es demasiado abarcativo, por lo que me detendré solamente en señalar algunas de las tendencias más visibles dentro del ámbito del mercado de trabajo. Ya hace décadas que en México se ha observado un incremento en los trabajos con bajo salario y también una tendencia a generar procesos de subocupación. Asimismo, un debilitamiento de los esquemas de protección social y de regulaciones laborales. En administraciones anteriores, el Estado no priorizó el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y del empleo. El salario mínimo en México es el más bajo de los países pertenecientes a la OCDE, y no solo, sino también de los más bajos en América Latina. Refiriéndome un poco a la historia
del modelo de sustitución de importaciones y el modelo estadocéntrico de los años 50-80, encontramos que esto había tenido un proceso, un rol integrador en el mercado de trabajo, pero que a partir de los años 80 en adelante, con la llegada de visiones más de carácter neoliberal, se produjo la expulsión de cantidad de trabajadores del sector formal al informal. Se sumó además la crisis del campo, los procesos de migración de muchos mexicanos. De esta manera, el mercado de trabajo quedó polarizado entre trabajo formal y trabajo informal. Y esta es la primera tendencia que quiero dejar señalada. Etapa que se conoce como fin del empleo decente. Históricamente, el trabajo asalariado tradicional significó un intercambio entre el tiempo del trabajador y el salario recibido. Entre este intercambio se insertaba el Estado, que regulaba la relación entre ambos, garantizando los tiempos de pago, la tutela del trabajador en cuanto a ser ciudadano acreedor de sus derechos como tal. Otra de las características del trabajo asalariado era su integración y continuidad en el tiempo y el espacio, así como las prestaciones específicas vinculadas al trabajo prescrito. La atomización de este mundo laboral tradicional produce una explosión de las maquilas en el norte del país, con bajo salario y sin prestaciones, y contemporáneamente el desarrollo en todo el país de microempresarios, trabajos por cuenta propia, pequeños comerciantes, técnicos, docentes, trabajadores de la salud, empleados administrativos sin categoría definitiva, entre otras muchas figuras que configuran este abanico de modalidades laborales precarias, con poco capital y patrimonio, escasa tecnología, y que se diferencia del mundo de los trabajadores autónomos tradicionales como médicos, abogados, arquitectos. Algunos investigadores lo hemos denominado como autónomos de segunda generación y otros simplemente como trabajadores atípicos. Desde los años 90, con el modelo de industrialización neoliberal en polos de alta tecnología y sectores de punta, basta mencionar el sector aeroespacial, de software, de nuevas tecnologías en general, en algunas regiones de México, sobre todo en el norte y centro, que demandan trabajadores del conocimiento vinculados al sector electrónico, a las telecomunicaciones, a las vías tecnología, a las energías limpias, a la informática, que dinamizan la economía de algunos estados relacionados a los procesos globales de la economía, requieren empleos calificados y mano de obra especializada. A su vez, se diversifican algunas actividades vinculadas con el sector servicio avanzado, servicio a las empresas, calzado, finanzas, turismo. Este modelo de industrialización con inserción global ha sido la forma preferida por el neoliberalismo, integrándose a las cadenas de suministro y creando una economía dual donde el mercado interno pasa a un segundo plano. Sin embargo, esta es otra de las tendencias que quiero señalar. Este modelo generó fuertes desigualdades sociales, pero además fuertes asimetrías territoriales entre un norte y un centro, con un crecimiento y desarrollo, y un sur pobre, con poco o nada de empleo, que demostró poca capacidad de arrastre o de derrame en la llamada economía nacional. Se trata de una élite de trabajadores muy estrecha, en muchos casos como en demanda de mano de obra extranjera.
Para los trabajadores mexicanos, la misma competitividad de este sector se basa en bajos salarios y en muchos sectores como la maquila, en las áreas de baja tecnología o en cantidad de microempresas en todo México que son la mayoría que generan empleos de baja calificación por la poca tecnología utilizada, donde la automatización y la robotización están totalmente ausentes o es difícil. Recién a partir del último tratado firmado con Estados Unidos en el marco del TEMEC, se reforma la ley laboral en México, poniendo el centro en los derechos de los trabajadores a un salario mínimo decente. Lamentablemente, llega la pandemia y agudizará todas estas tendencias, sobre todo con el aumento de la desocupación, la mayor precarización de los trabajadores por cuenta propia. También se habla de un proceso de automatización que cada vez más reemplaza como tendencia fuerza de trabajo de manera acelerada a través de la robótica y de otra forma. Por otra parte, en las áreas rurales, el crecimiento de la agroindustria requirió de grandes extensiones de tierra, salarios muy bajos y condiciones de precariedad para los trabajadores. Uso de pesticidas que perjudican el ambiente y la salud y se encuentran también en manos de grandes corporaciones. Sin embargo, muchos jóvenes se insertan en este tipo de trabajo cuyas condiciones están marcadas por la baja calificación y alta productividad, así como condiciones laborales muy precarias. La creciente migración a Estados Unidos, la deforestación, el deterioro creciente del medio ambiente son algunas de las causas que sitúan a este ámbito como problemático frente a las nuevas exigencias de diversificación productiva, generación de empleo e ingreso en espacios rurales. La crisis social del campo en muchas regiones se expresa en el abandono de zonas rurales, principalmente las ubicadas dentro de ejidos y mineros, que representan más de la mitad de la propiedad de la tierra y hacen que la pobreza en estas áreas sea la más acentuada del país. Aquí precisamente, en estas áreas, es que nosotros como no desubicamos una gran oportunidad de desarrollo para fomentar experiencias de la economía social y solidaria, destrabando una asociatividad en crisis, bloqueada, asediada por factores exógenos como las políticas públicas y el crimen organizado, y factores endógenos como sus propias formas organizativas clientelares, gestadas a la sombra de clientelismo, caciquismo y corrupción. En este sentido, se trata de la recomposición de un tejido social en crisis. Este conjunto de elementos o de tendencias creo que sirven para caracterizar básicamente cuál es la situación actual en el mercado de trabajo en México. Gracias. Gracias, Prudencio. Por supuesto, un ambiente tremendamente complicado, es decir, yo creo que es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día, enfrentar no solo el problema de la salud, sino también el tema del trabajo. Y ya es un problema que veníamos arrastrando de décadas anteriores, por ende, realmente desde la economía social y solidaria tendríamos que pensar qué posibilidades hay de reconstruir este tejido social. Siempre en el tema del trabajo seguiríamos con la doctora Imke Hindrich. La doctora es doctora en psicodinámica de las relaciones y los comportamientos de trabajo, organizacionales e institucionales, por la Universidad de Turín, Italia. Actualmente trabaja como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus experiencias, intereses de investigación e intervención
resguardan los procesos organizacionales y factores psicosociales, particularmente en el estudio de organizaciones de la sociedad civil, los temas de empowerment y cultura organizacional y de metodologías de la investigación cualitativa. Sobre otros temas, ha colaborado en publicaciones, una veintena de artículos y capítulos de libros, y recientemente empezó a desarrollar, ya hace 2 o 3 años, temas de investigación sobre economía social y solidaria vinculada fundamentalmente a el trabajo informal. A mí me gustaría, Imke, desde tu disciplina, es decir, desde la psicología de las organizaciones del trabajo, ¿cómo consideras el trabajo y su organización precisamente en la economía social y solidaria? Muchas gracias, Cristina. Bueno, antes de todo, gracias por la invitación, no solo en este conversatorio, sino también para precisamente participar en este proyecto que me parece muy relevante, ¿no? Desde muchísimas aristas y entre estas precisamente también desde la aspiración transdisciplinaria que tenemos en mi centro de investigación y que está muy bonito, ¿no? Desde la filosofía que está atrás de ella, pero luego cuando intentamos de meterlo en la práctica, nos topamos con muchas paredes, ¿no? Y creo que este proyecto del NODES es precisamente una oportunidad para trabajar en esta dirección. Y poniendo en diálogo no solo, como bien mencionaste en un principio, diferentes disciplinas, sino también diferentes actores sociales con la idea de dejar huella, ¿no? En la realidad social, más allá de los libros y de los artículos que estamos produciendo como investigadores. En particular, desde la psicología de las organizaciones y el trabajo, muchas veces asociamos, digamos, este campo de la psicología a la gestión de recursos humanos en empresas tradicionales. Sin embargo, el campo es mucho más amplio y en lo particular, tanto en mi formación como también en mi práctica, he sido formado y orientada por un lado, la Escuela de Desarrollo Organizacional, que ya tiene sus añitos, y que precisamente tenía desde muchos años, de alguna manera, este sueño de una mayor democratización de las organizaciones del trabajo. Sin embargo, también en mi formación aprendí críticas a esta visión desde muchas aristas, en particular desde una democratización cuando esta solo, y ya sería mucho, pero solo implica la participación de los trabajadores sin la toma de decisiones de las organizaciones, pero mucho menos en la propiedad económica de las organizaciones. Desde este punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista abstracto, la idea de las organizaciones de la economía social y solidaria, hasta desde un punto de vista jurídico, serían un lugar excelente, óptimo para trabajar este tema, precisamente porque desde el punto de vista legislativo deben estar constituidos tanto en propiedad como en toma de decisiones de manera democrática y participativa. Sin embargo, a diferencia precisamente de organizaciones de otra índole, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos un viejo dicho que la participación, el buen liderazgo, un liderazgo compartido desde un punto de vista psicosocial,
no se aprende solitos. En este sentido, creo y espero que desde mi disciplina podamos aportar en acompañar procesos de aprendizaje compartidos en este sentido, no tanto de aprender cosas nuevas, más bien de desaprender formas de cómo imaginamos las estructuras organizacionales, donde queda presente todavía una idea muy mecanicista, y esto también lo hemos visto en organizaciones del amplio campo del tercer sector, del sector solidario, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, donde prevalece esta idea de tomas de decisiones verticales, del famoso aprender a obedecer, ¿no? Y este aprendizaje lo llevamos desde años en nuestros procesos de socialización, de manera que no es tan fácil desaprender estos aspectos y no es suficiente ponerlo en el papel, ¿no? Para poderlo promover. Y quiero pensar y esperar que desde mi disciplina, desde la psicología social, organizacional y del trabajo, podemos tener chances de acompañar, estudiar estos procesos de democratización en este sentido más amplio, trabajando en los temas de liderazgo, de toma de decisiones, de comunicación, de participación, de formación de equipos de trabajo, que a veces se piensa como algo muy, muy rápido a aprenderse y sin embargo es un proceso que necesita implicación, ¿no? por todos los participantes, y desde ahí encontrar más que copiar, digamos, modelos desde el ámbito empresarial, desde ahí desarrollar nuevos modelos y nuevas formas de organizar el trabajo, no solo estructuralmente, sino también en sus procesos psicosociales. No sé cómo voy de tiempo, Cristina, nada más para agregar que el otro tema... Me parece bien, muchísimas gracias. Creo que marcas de una manera muy, muy clara estos grandes desafíos que enfrenta la economía social y solidaria, es decir, una historia pesada, una historia que tiene ya muchos años desde las primeras cooperativas y que seguramente un poco, como decía Prudencio, han estado dominadas por este caciquismo, por este clientelismo, por estas políticas sociales asistenciales, que no han conducido a poner al centro ni a las personas, ni a la cultura organizacional que tú nos explicas o que seguramente vas a estudiar, nueva, la que se necesitaría para poder contar con este trabajo más democrático, más social, más, con un trabajo más decente y respetando precisamente los derechos humanos. Entonces yo creo que tú como investigadora en el NODES realmente tienes una importancia fundamental para poder acompañarnos e ir guiando este proceso de, yo diría así, de aprendizaje y de creación de no solo una reconstrucción del tejido social, sino volver a crear una cultura organizacional nueva. Entraríamos entonces a la parte de los especialistas en temas de derechos humanos, dos grandes especialistas, pero por supuesto no ajenos al tema ni del trabajo ni del área y la relación con la economía social y solidaria. En ese sentido me da muchísimo gusto presentar a la doctora Tatiana González Rivera, investigadora de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es coordinadora de la Comisión de Asuntos Jurídicos del CIDIEC y también es coordinadora de todo el equipo operativo del NODES Morelos. Es maestra y doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es licenciada en Derecho Económico por la Universidad Centroamericana.
fue asesora jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos. Y tiene una amplia experiencia en docencia, sobre todo. Entonces, Tatiana, a mí me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el vínculo que tú encuentras entre la economía social y solidaria y precisamente los derechos humanos, sobre todo en el caso mexicano, ¿no? A partir de la paradigmática reforma de junio de 2011. Gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Pues nueva cuenta, muy buenas tardes a todos y agradezco la invitación, la oportunidad de poder interactuar con todos ustedes. Son colegas pues, con quienes colaboramos en este NODES Morelos Solidario y Cooperativo y también tener la oportunidad de vincularnos con especialistas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso el maestro Christopher Rentería. Bueno, en cuanto al cuestionamiento, me parece una pregunta obligada. Realmente muchos quienes nos están escuchando en este momento, nos están viendo, se estarán preguntando precisamente, en primer lugar, cuáles son los alcances de la economía social y solidaria, aunque en este tenor la doctora Cristina nos daba un preámbulo y mencionaba algunos elementos teóricos de la economía social y solidaria, pero por otro lado, aparte de entender esos alcances, el cuestionamiento más relevante es cómo vinculamos, sobre todo para nosotros los estudiosos del derecho, este enfoque llamado economía social y solidaria con estas prerrogativas fundamentales que conocemos como derechos humanos. De ahí entonces es relevante mencionar que muchos ubicamos al sector público, al sector privado, pero desconocemos que desde 1983, en el caso mexicano, se reconoce con rango constitucional un tercer sector. Ese es el sector social de la economía, utilizado como sinónimo, y así lo ha reconocido el Instituto Nacional de Economía Social en México, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, que utiliza la locución de sector social de la economía como un sinónimo de economía social y solidaria. Y pues desde 1983 aparece por ahí en ese mapa, tanto constitucional como de forma posterior, varios años después, en una ley reglamentaria pues, de jerarquía secundaria. Respecto a la Constitución, en ese sentido, tenemos un sistema de economía mixto donde ubicamos, como les decía, o estamos más familiarizados con ese sector privado, con ese sector público, pero pasa desapercibido de pronto el conocimiento de ese sector social de la economía y sobre todo de los alcances, ¿no? Se nos ha enseñado por muchas décadas que lo económico es aquello enmarcado en este pensamiento hegemónico, ideológicamente conocido como neoliberalismo. Desde el siglo XIX, pues aparece el mercado que predomina con una lógica de intercambio por el lucro y sustentado en conceptos de rentabilidad, de productividad, y pues que alejan a la economía de otras instituciones, desestructurando, ¿no? Esas otras instituciones que deben estar vinculadas a lo económico. Entonces ahí observamos que desde esa perspectiva la economía la vamos entendiendo como ese acto de asignación de recursos escasos a fines alternativos. Y esto provoca, sí, crecimiento de la riqueza. Evidentemente, el sistema capitalista ha generado riqueza, ese no es el problema, sino que el problema y el cuestionamiento que se hace es que esa riqueza ha estado concentrada en pocas manos y esto ha derivado, por supuesto, en una serie de desequilibrios y desigualdades sociales. México no es ajeno a esta realidad. Podemos traer a colación una serie de datos. Encontramos un país, México, con un promedio de 120 millones de habitantes. Estamos hablando de un 48.6% de hombres, 51.4% de mujeres, donde únicamente un poco menos de los 57 millones de esa población total de 120 son población económicamente activa. Un 7.6, por ejemplo, se trata de población que podemos categorizar como en pobreza extrema y un promedio de un 35.6% aproximadamente en pobreza moderada. Y aquí estoy hablando de estadísticas del 2019 que nos proporciona el INEGI. No quiero pensar en el panorama tan desolador que serán las estadísticas 2020-2021 a raíz pues, de esta crisis sanitaria del COVID-19 que estamos pues viviendo y que ha provocado todo un seísmo, por supuesto, no solo social, sino también económico. Entonces, en ese sentido, tenemos ese sistema
capitalista que ha generado desequilibrios y desigualdades, y donde la economía es entendida bajo las bases que yo ya mencionaba, en contraposición a una economía, ahí se enmarca la economía social y solidaria, de naturaleza o bajo la denominación de economía sustantiva, donde podemos concebir al hombre en sus relaciones con la naturaleza y por supuesto también las relaciones sociales. Es decir, hablaríamos de una economía que debe ser entendida como un conjunto de valores, de principios, de prácticas, instituciones que tienen como fin o sentido último pues la organización de toda la producción, de la distribución, circulación y consumo, es decir, de todos los procesos económicos, pero con la intención de poder resolver el problema de las bases materiales que permitan atender todas las necesidades y deseos legítimos de todos los individuos que están en sociedad. Entonces, si partimos de esta tendencia, nos encontramos que la economía social y solidaria busca precisamente la dignidad del ser humano. Es un enfoque donde el ser humano está en el centro, a diferencia del sistema capitalista, donde el ser humano es un medio para un fin, que es el capital. Ahí nos va acercando entonces un poco a derechos humanos. Derechos humanos, sabemos que el hombre es el centro de estos derechos, de esas prerrogativas, y de hecho es entendido los derechos humanos como ese conjunto de facultades, o ya lo decía, prerrogativas, que son inherentes a todos y cada uno de nosotros por el simple hecho de ostentar la condición de seres humanos. Y ojo con lo que voy a mencionar, los derechos humanos tienen su base en la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la dignidad es la que particulariza al ser humano y nos distingue de los otros seres vivos en base a criterios como la igualdad, la libertad, la razón y la propia historicidad. Entonces, ahí vamos encontrando ya puntos de convergencia entre este enfoque de la economía social y solidaria, o para muchos nueva forma de hacer economía, y estas prerrogativas fundamentales llamadas derechos humanos. El ser humano o la persona en el centro, por otro lado, tienen su base en la dignidad humana, y también podemos observar que a partir de la reforma en México de derechos humanos, pues que ha sido, como mencionaba doctora Cristina, una reforma paradigmática, nos ha puesto un desafío a todos los estudiosos del derecho, hemos tenido que actualizarnos a raíz de los cambios del artículo 1 de la Constitución, que habla pues de reconocimiento de derechos humanos a través de un bloque de constitucionalidad, no solo de los que están en la Constitución, sino de aquellos que también emanan de tratados internacionales, principio pro persona, una serie de desafíos jurídicos pues que ya entran en esa necesidad de estudio por parte de nosotros. Ahí encontramos también que cuando se producen estas reformas a la Constitución política, sus leyes también secundarias y todo el ordenamiento interno necesitan configurarse bajo ese enfoque de derechos humanos. Entonces, tenemos una ley de economía social y solidaria en México que reglamenta ese párrafo de la Constitución, artículo 25, párrafo octavo, que reconoce la economía social y solidaria, y que en 2016 fue modificada esta ley y se incluye ya de manera expresa que la economía social y solidaria debe promover los derechos humanos. Aquí yo solo quiero mencionar, para ir concluyendo mi intervención en cuanto a este primer cuestionamiento, que se me hace una especie de pleonasmo legislativo. ¿Y por qué le llamo así? Porque la economía social y solidaria per se promueve los derechos humanos. Creo que no amerita, no es necesario que el legislador incluya en esa ley secundaria, pues que la economía social y solidaria debe de promover los derechos humanos. Más adelante vamos a poder conversar, por ejemplo, de algunas experiencias que demuestran, como lo mencionaba, que esta economía social y solidaria pues es inherente a la promoción, al respeto y a la salvaguarda de diversidad de derechos humanos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Tatiana, muy claro tu exposición, porque realmente centras en la problemática que el aspecto jurídico de los derechos humanos y de la economía solidaria van tejiendo, ¿no? Por un lado, fuertes alianzas, porque como tú dices, como pleonasmos, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera ver dónde está la diferencia o aclararla. Pero después vamos a ver tal vez un sistema jurídico que por otra parte le queda a lo mejor chico o es una camisa de fuerza también a la economía social y solidaria. Quizás ya es otro tema, pero en el NODES también nos estamos encontrando con esos problemas.
Y daría ahora la bienvenida y el agradecimiento al maestro Christopher Jorge Rentería Martínez, actualmente titular de la Unidad de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Es maestro, el doctor Christopher, en Derecho Penal, es especialista en justicia electoral, con licenciatura en Derecho y con muchas especialidades, sobre todo en estudio de género y de estudios sobre, de verdad, tiene un CV muy extenso que no quisiera demorarme a leerlo, pero que da cuenta de la amplia experiencia del maestro Rentería Martínez. Para nosotros, maestro, es muy importante contar dentro del NODES Morelos Solidario y Cooperativo con la Comisión de Derechos Humanos. Así que nuevamente muy, muy agradecida. Entraría en mérito de preguntarle entonces, maestro, ¿cómo ve usted para crear estos ecosistemas de economía social y solidaria a los que hacía referencia al inicio? Es decir, ¿cómo se plantea establecer estos proyectos? ¿Cómo los podríamos plantear? ¿Cómo los ve usted, estos proyectos regionales de desarrollo a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, con una gran visión, que puedan detonar la economía, es decir, el desarrollo de estos territorios, que un poco cuando el doctor Prudencio nos explicaba cómo se encuentra hoy el territorio de Morelos para ser más próximo a lo que estamos estudiando y donde nuestro NODES está trabajando, es un territorio realmente asediado, que tiene muchas bondades, mucha fortaleza, que puede efectuar un círculo virtuoso, pero que también a lo mejor se ve acechado por otros problemas. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder participar con estas grandes personas que nos dan una gran oportunidad en poder comentar desde el aspecto de los derechos humanos a territorio, a la región que es Morelos, cómo se podrían aplicar de manera como un fomento económico estos nodes. Y aquí retomando precisamente lo que decía el doctor Prudencio Mochi sobre el estado actual en lo que están estos derechos, también lo que dice la doctora Imke, en donde tenemos que desaprender la forma en cómo hemos estado ejercitando las actividades laborales. Yo creo que esa es la clave, desaprender, pero sobre todo me quedo mucho con lo que menciona la doctora Tatiana, porque casualmente el día de hoy, ustedes sabrán que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, emitió un informe en la cual precisamente es fresco de hace 8 horas, sobre la coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, y habla sobre esta dinámica laboral y las crisis inéditas en las que está. Precisamente como lo dice usted, doctora Cristina, pues observamos que sí, mi enfoque es muy de género, el estudio trae un enfoque sobre los jóvenes, las personas de la tercera edad y sobre todo las mujeres, el nivel de desempleo que existe actualmente a través de la pandemia. No como de cada 4 mujeres, una mujer en la pandemia se ha quedado sin trabajo. Entonces, pensar en estas estrategias institucionales para poder crear esta armonización entre todo el proyecto social de investigación y el económico va a implicar necesariamente la ayuda de la banca. Y estamos hablando desde institucionalmente la banca de bienestar, que es la banca gubernamental, pero también la banca comercial. Es sumamente importante. Hemos tenido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos varias experiencias con diversos diagnósticos que hemos hecho. Particularmente estamos construyendo uno sobre los DESCA y hemos advertido las diferentes regiones del estado de Morelos, en base a lo que yo leí de la introducción que me han dado, sobre los pueblos indígenas, por decir algún ejemplo de territorios que se han encontrado marginados. Hemos encontrado diferentes dinámicas. La primera es que no todos han sobrevivido a la pandemia precisamente por la falta de insumos, ¿no? Sobre todo la falta de insumos. Pero lo más importante, la falta de acceso a las medidas de publicidad. Y precisamente algo que coincidían en el informe que hace rato escuché de la CEPAL, que solamente han sobrevivido los empresarios o los comerciantes que han tenido que desaprender, perfectamente como lo dice
la doctora Imke, han tenido que desaprender la forma de comercializar. Y pongo, por ejemplo, todos aquellos productores, y estoy hablando de pequeños productores de mermeladas, pan, café, yogurts, semillas, que tenían inclusive sus propios puestos o estantes en los Oxxos de todo el estado de Morelos, en donde, por ejemplo, hay un ejemplo muy común para las personas que no son de Morelos y no conocen todos nuestros comercios regionales. Hay un café muy de historia de Cuernavaca, que es el Café El Negrito. Pues bueno, este Café El Negrito tuvo que dejar su lugar, su espacio físico para comercializar y llevar el café a los restaurantes, la zona hotelera de Tequesquitengo, y ha tenido el empresario, el microempresario, que estar en las regiones, al igual que a todos los productores de conservas, o bueno, todos los productores que también dan insumos de conservas a los productores de mermeladas, pan, leche, yogures. Es importante ver que han sobrevivido todos esas empresarias y empresarios gracias a este dinamismo del Internet que les ha permitido crear una zonificación, una territorialidad que vaya, hay ejemplos más grandes, como por ejemplo el estado de Guanajuato, en donde ellos tienen ya un puerto seco, como lo sabemos, los puertos son marítimos, ellos lo han denominado puerto seco, en donde toda la periferia de sus estados vecinos, Aguascalientes, Jalisco, han logrado tener un comercio regional que ha permitido crecer esos territorios, que dentro del estado de Guanajuato son marginados, pero por la colindancia con los demás estados ha permitido crear este dinamismo. Esta alianza precisamente comercial entre la banca del estado y la banca comercial permite otorgar y va a permitir otorgar algunos créditos a tasa cero o créditos que permitan que en 6 meses no se paguen intereses, a manera que estos negocios crezcan, ¿no? Y después de esos 6 meses que entra la banca comercial, precisamente para poder tener cautivos a estos empresarias, a estos empresarios, que puedan generar este cambio de modalidad del empleo, de la forma de manejar esta economía solidaria, porque también tenemos un problema frente a los créditos, la propiedad intelectual de lo que ahora, y es mucho de lo que está hablando la doctora Tatiana, en esa parte yo difiero un poco con el tema de poner en la legislación secundaria esta mención sobre la mención de los derechos humanos. Estuve el día sábado en un foro en Campeche sobre derechos de los pueblos indígenas y precisamente fue invitado por el tema de toda esta situación con los pueblos indígenas, y las patentes en relación con su producción se vuelve un tema importante a la hora de la industrialización, y es por eso la necesidad del apoyo de la banca comercial para poder darles a entender sus derechos, poderles de alguna manera maximizar la capacidad que puedan tener de comerciar todos sus productos, pero lo más importante, que existe el andamiaje jurídico, como lo dice usted, doctora Cristina, y como bien lo puntualiza la doctora Tatiana, es importante crear, porque a la hora de que el operador administrativo, el servidor público, la persona servidora pública, aplica el derecho, de verdad nos encontramos, y me quiero centrar al hablar de los territorios, a los territorios indígenas. En Morelos tenemos 3 municipios indígenas que tienen una gran producción. Me refiero a ellos, el derecho positivo contra el derecho indígena, de verdad, es por hoy en todos los territorios del país que hay una gran confrontación, no está bien entendido, y yo creo que los tratados internacionales, si se aplican como deben de aplicarse a través del operador administrativo, me refiero el servidor público de ventanilla, esto no tendría, como dice la doctora Tatiana, que ponerse leyes reglamentarias, reinsistir en esta aplicación de los derechos humanos. Yo creo que aquí, en la parte, yo creo que a lo mejor lo va a tratar más al rato el doctor Prudencio Mochi, sobre el tema de la capacitación, que es muy importante, no nada más es crear los espacios, crear las economías, sino también crear un sustento comercial y gubernamental que vayan de la mano. Eso es muy importante para el crecimiento equilibrado y progresivo para largo plazo, para crear verdaderamente que hablemos del arroz de Morelos, como antes hablaba del arroz de Morelos, ¿no? El aguacate de Morelos. No quiero entrar en debates con esas dos producciones, pero
sí me centro en los ejemplos microempresariales de emprendedores que menciono. Y bueno, hasta aquí será mi participación para guardar algunos argumentos para las siguientes participaciones. Muchas gracias. Muy bien, Christopher, muy bien. La verdad que sí, son muchos los temas que como ustedes ven van surgiendo, ya que justamente cuando hablabas de las poblaciones indígenas y del conocimiento, es decir, por lo general patentamos otro tipo de cosas y no patentamos el conocimiento colectivo, el conocimiento indígena, con la riqueza que los mismos tienen, y después hay tanto usurpación de los mismos. Y también en las técnicas tradicionales de cultivo, es decir, nos encontramos que son técnicas que siguen totalmente vigentes y que han mantenido la biodiversidad y que han sacado sectores como el café en algunas regiones, y estamos viendo lo que tú decías del arroz, y bueno, es decir, hay para trabajar muchísimo y tiene que ver muchísimo con estas tres esferas de la economía. Es decir, lo económico, no nos olvidemos que está formado por la economía social, por la economía pública, es decir, la economía de la redistribución, y por la economía del sector privado. Es decir, todas entran en el capitalismo, todas entran en el mercado de una manera y con lógicas de regulación distintas. Lo que particulariza la economía social y solidaria es el centro en las personas y el centro en un trabajo decente y digno y respetuoso de los derechos humanos. Pasaríamos entonces a esta segunda vuelta, donde quizás se van a profundizar más un poquito lo que se vino planteando hasta ahora. Yo le pediría a Prudencio, conociendo sus temas de investigación, me gustaría que él enfocara un poco esta segunda intervención en el tema de la relación entre empleo y formas digitales y economía social y solidaria. Le daría entonces la palabra a Prudencio y escucharíamos de él este aspecto que él conoce muy bien. Gracias. Gracias, Cristina. Aquí, de nuevo, un tema muy amplio, porque hablar de la tecnología de la información y de la comunicación vinculados al tema del trabajo, así como también a estas otras formas de hacer economía de las cuales estamos hablando, ¿no? Particularmente desde una perspectiva que avanza, digamos, en una dirección distinta, es muchas veces confuso, ya que influyen diversas modalidades y tipos de trabajadores y presentan de una parte oportunidades, pero por otra parte fuertes tensiones, ¿no? Y primero voy a concentrarme en describir estas tendencias utilizando el ejemplo de las plataformas digitales que configuran el capitalismo de plataforma, como le llamamos algunos hoy, para posteriormente hablar de las alternativas y las posibilidades de las plataformas también cooperativas desde la perspectiva del trabajo y particularmente de la economía social y solidaria. Dentro de esta categoría se incluyen diversas modalidades y hay plataformas digitales de corte netamente empresariales, empresas que cotizan en bolsa, líderes de la economía mundial. En ese sentido, si miramos la pirámide o los grandes cambios del capitalismo contemporáneo, allí los vamos a encontrar. O sea, ya no es la producción material de bienes, sino esta producción inmaterial la que está en la pirámide de el crecimiento en el ámbito de la bolsa y al mismo tiempo generadora de procesos de concentración de la riqueza. Y en ese sentido también
es interesante visibilizar en este campo, ¿no?, de las redes sociales o de las estructuras, digamos, de cómo nos encontramos con trabajos mal remunerados, sin regulaciones, en plataformas como Uber, Airbnb, o de alquilar una casa, vender un servicio, llevar un pedido del vendedor al comprador en una amplia variedad de sectores productivos que van desde la movilidad, el turismo, la finanza, etc., lo realiza en una práctica de fuerte precariedad de sus condiciones laborales. En algunos países pareciera que ahora se están tratando de regularizar estas empresas y particularmente en algunos territorios, digamos, intentando construir plataformas alternativas, digamos, a las plataformas tradicionales y que al mismo tiempo un trabajo en el ámbito jurídico en función de leyes específicas de la defensa de estos trabajadores, como decía, de Uber, de Airbnb, de tantas otras, digamos, corporaciones, digamos, ¿no? Se trata de trabajadores autónomos que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual y directa para un cliente o para varios. Tienen infraestructura y material propio, reciben el pago pactado con el cliente y asumen el riesgo de la actividad. Sin embargo, pensar en la inmigración de esta forma, digamos, a través de lo cual se genera el trabajo en las plataformas, hacia lógicas de plataformas cooperativas, es pensar en una gestión distinta, en recalificación de los trabajadores, que puede representar también un desafío, que implica además de competencias, habilidades y capacidades para el mercado de las TIC, la adopción de valores y actitudes que ayuden a tener una economía cooperativa, compartida, colaborativa, responsable. Se trata al día de hoy de un escenario difícil de analizar y cuantificar, sobre todo en los territorios, aunque existen muchos ejemplos incluso de la construcción de estas plataformas y sobre todo hoy en días de pandemia, donde muchas veces pequeños productores buscan de estas plataformas cooperativas en función de llegar en forma directa al cliente, ¿no? Y en ese sentido, destaco que hay una mutación del mundo del trabajo que cada vez se hace necesario tomar más en cuenta y que en cierta medida se mueve también desde otra perspectiva en la lógica de la economía social y solidaria. Dentro de este mundo de las redes existen también experiencias cooperativas, actores que comparten el conocimiento con fuertes motivaciones sociales y medioambientales, prioritarias respecto al lucro y que generan experiencias tales como la de software libre, Wikipedia, intercambio y trueque de causas y automóviles, música, juegos en las redes, o formas que favorecen el mercado libre y ponen en contacto, como decía anteriormente, vendedores y compradores a través de otros principios efectuados desde la visión de la economía social y solidaria. Reflexionar en torno a las alternativas que pueden presentar nos precisa y paradójicamente durante la pandemia que estamos viviendo el uso de estas plataformas digitales desde los principios y prácticas de la economía social y solidaria es sumamente importante. Estas plataformas pueden ser usadas con la lógica y bajo los principios de la economía social y solidaria en un horizonte de equidad con propiedad de los socios y de los trabajadores. La relación campo-ciudad para todo tipo de comercialización le puede otorgar una connotación a las iniciativas totalmente innovadoras
incluso no solo a escala local, regional, nacional, sino también global. Esta es una tarea que la universidad debe estar muy al pendiente. Se trata de desarrollar estas plataformas cooperativas para diferentes propósitos. El cooperativismo de plataforma es una alternativa muy poderosa para el desarrollo de la economía social y solidaria, ya que parten del principio de la propiedad colectiva, en la que se reconoce a los trabajadores del valor generado con el trabajo, se toman decisiones colectivas, tienen protección de un marco legal y de patentes. También acá el tema de las patentes es un tema en disputa dentro de la misma red de Internet. Estos principios son parte de la innovación de la economía social y se hacen en ámbitos llamados de punta de la economía. Esto nos permite renovar y replantear la economía social, no solo vinculado a los sectores tradicionales de la economía, sino a estos llamados sectores de punta. En esta perspectiva, y buscando concluir un poquito este punto, creo que el tema de las plataformas que también estamos discutiendo dentro de nuestro NODE es un tema abierto y que creo puede realmente generar importantes procesos de innovación en una situación de pandemia como la que vivimos. Gracias. Gracias, Prudencio. Creo efectivamente con lo que decías, Christopher, anteriormente, estas plataformas ayudan y acercan el productor al cliente de una manera distinta. Es decir, lo estamos viendo hoy, día a día, que es la forma y es el gran desafío que tenemos como NODES y la gran ayuda que tenemos de alumnos de la universidad para ver de poder ayudar a los productores a tener estas plataformas y recibir pedidos y poder distribuir y tener otro sistema. Y todo esto evidentemente necesita también de lo que marcabas, Christopher, que es un poco la capacitación. Es decir, si algo el INAES hace hincapié en la formación de estos NODES, es solicitarnos mucha capacitación. Es decir, una de las funciones desde la universidad que nosotros tenemos es acercarnos a estas organizaciones para acompañarlas en los procesos que ellas necesitan. Y es así como hemos seleccionado, trabajamos mucho con las organizaciones del Mercado Verde de Morelos, trabajamos mucho con otros tipos de mercados orgánicos, con la organización esta de San Andrés de la Cal, que son productoras mieleras, tanto en temas de reforestación, como en temas de condiciones del trabajo, como en temas de plataformas digitales, es decir, el tema jurídico sobre todo, pero nos estamos centrando mucho fundamentalmente en el tema de la capacitación. Ni qué decir en el tema de las tecnologías, como decía Prudencio, es decir, migrar de las plataformas que estamos acostumbrados privadas a las plataformas cooperativas no es fácil. Se necesita mucha capacitación, mucha experiencia, pero que cada vez vemos más que incluso las oficinas públicas son portadoras de estas propuestas. Entonces, yo creo que han surgido temas muy, muy importantes y en ese sentido daría la palabra entonces a Imke con el segundo interrogante. No sé si Imke todavía anda por ahí porque la veo que por ahí se me pierde. Imke, ¿estás? Acá estoy, nada más tengo la cámara apagada para no consumir toda mi batería del celular. Perfecto, Imke. Bueno, ya para abrazar. Pero acá estoy todo el tiempo. Bueno, perfecto, gracias, Imke. Yo lo que te preguntaría como curiosidad es cómo podemos fomentar o cómo podemos promover desde la psicología de las organizaciones y el trabajo decente en las organizaciones de la economía social y solidaria. Es decir, de qué manera podemos entrarle a este tema del trabajo decente, en el sentido que tú decías que también dentro de estas organizaciones nos encontramos con mucha informalidad. Entonces, ¿de qué trabajo se trata, no? O sea, de cómo podríamos hacer desde la economía social, tanto desde la parte teórica como desde la parte empírica.
Sí, precisamente va ahí, ¿no? El hablar, por un lado, de trabajo decente, ¿no? Que sí implicaría también aspectos de formalización del trabajo, ¿no? Que sin embargo, si vamos un poco de cerca, como de alguna manera ya reportó también la colega, la doctora Tatiana, se reduce todavía muchas veces al imaginario del trabajo clásico, entendido como empleado y empleador, y de nuevo entramos en una lógica, digamos, de mercado clásico y de trabajo clásico que siento que otra vez desde la economía social y solidaria, pensando en grupos organizados, por un lado de manera formal, ¿no? Como cooperativas, pero también como otras figuras jurídicas que podemos encontrar, pero también desde la informalidad, ¿no? Muchos grupos están colaborando y están trabajando y se están organizando también desde lógicas de economía social y solidaria en la informalidad, ¿no? Por múltiples motivos que no da acá el tiempo de profundizar, ¿no? Porque de nuevo tampoco el trabajo informal es un aspecto unívoco o que se asocia exclusivamente al imaginario colectivo que tenemos de él. Y muchas veces de nuevo ocurre también de forma organizada, aunque esta forma no necesariamente no necesariamente es formalizada. Y en este sentido, bueno, desde la psicología del trabajo y las organizaciones, antes de todo, nunca creo podemos intervenir de manera aislada y solitaria, ¿no? Sin considerar precisamente todos esos aspectos legales, estructurales, económicos, sociales y culturales que circundan, ¿no? El ambiente de donde operan las organizaciones del trabajo, ¿no? Y donde en la economía social y solidaria más de trabajo decente, me gusta más hablar del concepto de trabajo digno, ¿no? Ya que precisamente pone al centro la dignidad humana de las personas involucradas ahí. Desde la psicología, bueno, a mí me gusta trabajar desde dos marcos referenciales que por un lado son los factores psicosociales en el trabajo, que últimamente conocemos más precisamente por la implementación de la NOM 035 sobre la necesidad y la obligatoriedad de las empresas tradicionales de evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo que pueden llevar a malestares no solo psicológicos, ¿no? Sino hasta físicos. Sin embargo, el marco teórico y referencial de los factores psicosociales incluyen ellos también los factores protectores y hasta promotores del bienestar en las organizaciones y en este sentido es un marco importante para comprender y acompañar, intervenir más que en las organizaciones, con las organizaciones de manera oportuna. Y ahí se vincula mi otro marco referencial que es el del empoderamiento, empowerment organizativo, el empoderamiento, bueno, tuvo mucho auge, ¿no? Pensando en el empoderamiento de la mujer y también en el empoderamiento en las organizaciones. Sin embargo, en muchos marcos se piensa este marco en términos individuales, ¿no? De tener, y hasta en nuestras expresiones usamos el término de decir que una persona ya está demasiado empoderada, ¿no? Ya tiene demasiado poder y entonces ya se vuelve algo negativo. Sin embargo, el marco del empoderamiento, empowerment organizacional o organizativo, hace énfasis precisamente en su dimensión social y en su origen de movimientos sociales y políticos que se vinculan desde el lado
latinoamericano con los movimientos de liberación, con la educación popular, y en este sentido es un marco que nos permite promover, de nuevo, insisto, en las organizaciones, estructuralmente espacios de participación, pero también psicológicamente y psicosocialmente, procesos de participación, de involucramiento, de este aprendizaje, ¿no? Y el reconocimiento precisamente de los aspectos que sí funcionan, de los factores no solo negativos, sino también de los positivos que muchas veces en las mismas organizaciones no tenemos conciencia de su existencia. Y entonces estos procesos pueden permitir de reconocerlos, de elaborarlos y de fomentarlos y fortalecerlos en este sentido. En este sentido trabajar en términos de, más allá del trabajo decente, que ya esto sería, ¿no? Sería mucho que desear, por tanto que sea reconocido como un derecho universal. En la realidad vemos que muchos trabajos son cualquier otra cosa y no decentes, sino además de promover un trabajo que meta al centro la dignidad de las personas que lo están realizando, y que lo están realizando de manera colectiva. Bueno, el problema que ahí muchas veces encontramos es que necesita tiempo. En las organizaciones de la economía social y solidaria, como en cualquier otra organización, cuesta trabajo encontrar y tomarse este tiempo de reflexión, de compartir, de discusión, precisamente por, ¿no? el jalar de la vida cotidiana, ¿no? Que nos presiona a seguir, a ser productivos, a ser activos, a mantenernos económicamente sobrevivientes, ¿no? Y en este sentido esto es un gran desafío para intervenir, siento también para nosotros como NODES, ¿no? De recuperar y encontrar y permitir estos espacios temporales para desarrollarnos con las organizaciones que intentamos de acompañar. Gracias, Inke. Efectivamente, creo que el gran beneficio que estamos obteniendo nosotros es el aprendizaje que estamos logrando todos desde las organizaciones, es decir, cada vez que vamos a un ejido o que conocemos una organización nueva, una cooperativa nueva, una organización de mujeres. Ahora estamos trabajando con un grupo de ceramistas, es decir, de viejos talleres de aquí de Cuernavaca, es decir, la cantidad de aprendizajes que tenemos y que son aprendizajes muy, muy ricos y no individuales, sino aprendizajes colectivos que tienen que ver, como decíamos, ¿no? Con este arraigo comunitario, como lo puede tener el arroz, como lo pueden tener el aguacate, como lo pueden tener tantos productos que van constituyendo la historia de un territorio, es decir, cuánto tiene que ver la producción, la economía y la motivación de las personas que trabajan en estas organizaciones. Te agradezco muchísimo, Inke. Le daría entonces ahora nuevamente la palabra a la doctora Tatiana, el segundo interrogante que me puse como para que ella pudiera explayarse un poquito. Si tú consideras, Tatiana, que hay experiencias de la economía social y solidaria que demuestran la satisfacción de estas prerrogativas fundamentales como el acceso a un trabajo decente e incluyente. Es decir, cómo el proyecto NODES, Morelos Solidario y Cooperativo que estamos llevando adelante, puede coadyuvar al conocimiento y, en su caso, satisfacción de estos derechos humanos, que sería un gran desafío para nosotros y para las organizaciones y para el territorio. Sí, muchas gracias, doctora Cristina. Ciertamente, pues, para seguir un poco el hilo conductor de mi anterior intervención, pues está relacionado
pues sí traigo a colación y sobre todo para aclarar esta parte, ¿no?, que mencionaba el maestro Christopher. No quiero que se entienda que desestimo más bien un reconocimiento expreso de promover los derechos humanos en una ley secundaria. En este caso estamos hablando de la Ley de Economía Social y Solidaria. No, todo lo contrario, excelente, está ahí y de forma expresa dice: la economía social y solidaria promueve o debe promover derechos humanos. Pero ¿qué hubiera pasado si el legislador simple y sencillamente no coloca ese pequeño apartado en el artículo 8º de esta ley, que por cierto la ley tardó 29 años, básicamente se tuvo una omisión legislativa, teníamos un reconocimiento constitucional del sector social, pero 29 años después se tiene como tal la ley reglamentaria? Entonces, ¿qué hubiese pasado si simple y sencillamente el legislador en 2016 no colocó esa frase, promover derechos humanos? No hubiese pasado nada. A eso es lo que me refiero. ¿Por qué? Porque la economía social y solidaria pues promueve en sí misma esas prácticas de derechos humanos. Y aquí, como bien decía la doctora Inki y la doctora Cristina, nosotros hemos tenido ese gran aprendizaje. Cuando yo he tenido la oportunidad de interactuar con estas experiencias, estos grupos colectivos, a veces no son ni siquiera organizaciones formales, es decir, no están dentro de un reconocimiento de la ley porque no optaron por algún ente jurídico a la fecha, y precisamente es ahí donde yo creo que el legislador debe poner más atención. La inflexibilidad de muchas leyes especiales que regulan estos entes de la economía social y solidaria. Y lo digo así porque lo hemos experimentado, muchos no quieren pasar a esa formalidad por la gran cantidad de requisitos que deben de cumplir, otros más desconocen cuáles pueden ser esos posibles entes que pueden beneficiarles, pero en ese aprendizaje al que me refería, cuando nos hemos acercado a esos grupos, sean formales o que todavía están en la informalidad, ellos promueven derechos humanos, satisfacen en sus propias prácticas derechos humanos, y ni siquiera si uno les pregunta qué son derechos humanos, o te das cuenta que estás promoviendo, que estás satisfaciendo derechos humanos en específico, ellos no tienen esa noción, no tienen esa conciencia. Ahí lo refería también la doctora Inke, de manera inconsciente, ellos no saben que están promoviendo esos derechos, esas prerrogativas fundamentales, sin embargo lo están haciendo. Entonces, más que todo a ese reconocimiento expreso en la ley me refería, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente nada, porque el sistema capitalista, citando un poquito a Corallo, dice, genera per se prácticas excluyentes y social y ambientalmente predatorias. En la economía social y solidaria, por otro lado, ya lo referían, se trata de actividades económicas, fórmulas asociativas que tienen cierta naturaleza, cierta característica que va dirigida a favorecer a sus asociados, a su entorno. Estamos hablando de que se privilegia, por supuesto, el trabajo sobre el capital. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, sobre todo, con satisfacción de los derechos humanos de segunda y tercera generación. No soy muy partidaria de las generaciones de derechos humanos desde la perspectiva teórica, pero sí es una propuesta didáctica bastante ventajosa que permite explicar un poco el surgimiento de estos derechos humanos. Y pues los derechos humanos de segunda generación precisamente son los que mencionaba el maestro Christopher: derechos económicos, sociales, culturales, y se agregan también los ambientales. Ahí vemos una relación muy estrecha con la economía social y solidaria, porque curiosamente varias experiencias que hemos venido registrando a partir del NODES modelo solidario y cooperativo, nos damos cuenta que están orientadas a satisfacer estos derechos. O pensemos en los derechos humanos de tercera generación. Esos derechos incluso se denominan derecho de los pueblos o derechos de la solidaridad, y están girando en torno de bienes específicos como son el desarrollo, como son el caso de la paz y, por supuesto, el medio ambiente. Entonces, ahí la economía social y solidaria empieza a jugar un factor muy relevante. Veamos qué pasa en el contexto del sistema hegemónico. Si yo traigo a colación varias conculcaciones a derechos humanos que han tenido que ser resueltas en sede judicial, es decir, se ha exigido o se da la justiciabilidad de derechos, pensemos en derechos sociales sobre todo, como el derecho de acceso a la salud, sobre todo emanan de las condiciones de desigualdad y pobreza que se han gestado pues a partir de ese sistema hegemónico. El caso Mininuma, que la mayoría de los abogados que estamos en el área también de los derechos humanos, pues lo tenemos como un referente. Tenemos una comunidad extremadamente pobre, la más pobre en ese momento de toda la región mexicana,
En el estado de Guerrero, básicamente teníamos a menores de edad que estaban falleciendo, uno de 4 niños no llegaba a los 6 años, porque fallecen por enfermedades que perfectamente podían ser controladas, pero no tenían un centro de salud. Entonces, una comunidad indígena se exige pues que se construya el centro de salud, básicamente no se logra nada a través del procedimiento administrativo y después van al juicio de amparo, y es uno de los grandes antecedentes que se tienen de la satisfacción de estos derechos en sede judicial. Pero si observamos, pues esa exigencia se da por el contexto de pobreza de esta comunidad, y así podríamos traer a colación que ese contexto de desigualdad, de desequilibrios sociales, pues promueve la conculcación de derechos humanos. Si nos vamos al otro extremo, economía social y solidaria, y las prácticas de estos entes o formas de expresión de la economía social y solidaria, encontramos un panorama diferente. Por citar un caso, no voy a citar la cooperativa, que suele ser el ente más utilizado, ¿no?, como fórmula jurídica para este tipo de asociaciones o de experiencias emergentes que básicamente podemos ubicar ahí dentro de la economía social y solidaria. Vamos a pensar en las sociedades de solidaridad social. Si yo me voy a la ley, es una ley especial. Esa ley de las famosas triple S, así se le denomina por sus siglas, pues contiene la exigencia de crear una comisión de educación, y el artículo 28 de la ley de manera expresa señala que se crea la comisión de educación para satisfacer el derecho consagrado en el artículo 3 de la Constitución, que es el derecho humano a la educación. Entonces, estamos hablando de una exigencia que marca la ley para un ente de la economía social y solidaria. No es una opción, sino que si este ente desea funcionar, tener una autorización de las autoridades competentes que emanan del Ejecutivo Federal, tiene que cumplir con tener una comisión de educación. O siempre las triple S tienen un fondo de solidaridad social, también exigido por la ley. ¿Y para qué es ese fondo? Lo dice de manera clara. Debe ser utilizado de forma estricta para crear nuevas fuentes de trabajo, para ampliar ya las existentes, para capacitar a los trabajadores, para brindar educación y servicios médicos a sus asociados. Entonces, observamos ahí cómo el propio ente per se, y la ley misma lo señala como un requisito obligatorio, pues ya está promoviendo esas prácticas y fomentos de derechos humanos. Reitero, son muchas experiencias, el caso reciente del NODES Morelos, que ha tenido con el Grupo Resiliente, por ejemplo, que es un proyecto también ampliamente conocido por la doctora Inque. Ahí nos encontramos con una sociedad civil, pues donde tenemos un trabajo incluyente, ¿no?, con personas con discapacidad que pueden o tienen ese acceso a un trabajo. El caso de la misma Sociedad de Producción Rural de Sopelxochitl, que es el organismo del sector social de la economía con el cual estamos trabajando. Cuando documentábamos su experiencia, pues observábamos que durante la cosecha en esta comunidad de San Andrés de la Cal de Tepoztlán, pues básicamente se convocaba a toda la comunidad en alto porcentaje indígena, a los familiares, jóvenes, niños, para que apoyaran en esa cosecha y en todo caso, pues en los procesos de producción de miel, que es sobre todo el fin social que tiene esta sociedad de producción rural. Ahí volvemos a observar entonces la inclusión o la satisfacción de varios derechos humanos. El caso de San Pablo Huila, Oaxaca, es uno también muy significativo, donde hay inclusión, un trabajo de mujeres para el cultivo de tomates. Los jóvenes también los fines de semana pueden llevar a cabo algunas actividades laborales sin que afecte, pues, ciertamente sus horas de estudio durante la semana. Y así yo creo que podríamos atraer a colación un sinnúmero de experiencias que quizás a la fecha ni siquiera hemos identificado y que poco a poco lo iremos haciendo y documentando, donde de manera intrínseca estas prácticas pues ya promueven y protegen estos derechos humanos. Creo que la labor tendría que ir más que todo en fortalecer las políticas públicas para promover la economía social y solidaria, y de esa manera el Estado estaría a su vez cumpliendo con su obligación positiva, negativa, de proteger esos derechos humanos. Excelente, Tatiana, y abres otro gran desafío que es el de las políticas públicas, ¿no? De qué manera la economía social y solidaria, que yo creo que recién ahora empieza un poquito a trabajarse el tema a pesar de los años y de lo ancestral que es la economía social y
social y después solidaria, pero que la ley ha venido tan atrasada y que a su vez la política pública quizás hasta hace unos años fue orientada no hacia promover realmente lo económico de la economía social y solidaria, sino lo asistencial. Y entonces ya lo que se viene haciendo dentro de la economía social y solidaria lo podríamos casi que llamar, por lo que nos estabas describiendo, como un sector invisibilizado en el territorio, que eso es lo que da como tanta, no diría, da como tanta tantas ganas de salir a desafiar estas contradicciones que vamos encontrando, porque vemos la potencialidad que estas organizaciones tienen. Ya le daría entonces la palabra al doctor Christopher con un último interrogante para que después podamos brevemente sacar algunos comentarios. Considero pertinente, Christopher, si nos pudiera aclarar si tiene contemplada la creación de corredores y lugares seguros, es decir, con la finalidad de que se puedan garantizar estos ecosistemas de economía social y solidaria. ¿Cuál va a ser la estrategia real contra la inseguridad? Es decir, ¿cómo le podríamos entrar a este tema? Ya tuvimos un webinar sobre la construcción de paz y la prevención de violencia, pero es un tema que siempre aparece ahí, el de la inseguridad. Sabemos lo que está pasando en el estado de Morelos y que no lo podemos dejar pasar desde el trabajo porque lo obstaculiza y desde los derechos humanos. Adelante, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias. Advierto de todas las participaciones una gran congruencia y verdaderamente que van hiladas todas las conversaciones, desde la parte de investigación, la parte de la psicología social que nos está manejando la doctora Enrique, y desde luego la radiografía puntual jurídico-social de la doctora Tatiana, de verdad, inclusive algunos argumentos me los ganó sobre al menos las uniones de ejidatarios, las sociedades rurales, como parte de esa frenar, cómo van frenando un poco la visibilización, como bien lo dice usted, doctora Cristina, la visibilización de estos sectores. Por eso yo cuando menciono a este sector siempre hablo de empresarias y hablo de empresarios, visibilizando a las actrices y actores dentro de este gran escenario. En la mañana que estábamos en una pequeña charla de café con empresarios de aquí, microempresarios del estado de Morelos, platicábamos eso, de cómo visibilizamos este sector, pero no lo habíamos pensado tal cual usted lo está manejando, y sobre todo con todas las perspectivas que manejó la doctora Tatiana. En la parte de la inseguridad fue un punto muy importante, porque es ahí donde todos los actores que participan en esta cadena comercial deben de generar sinergias para lograr corredores seguros, como por ejemplo hablaba hace un rato usted, doctora Cristina, de la cerámica. Pues tenemos el gran ejemplo de un corredor seguro como es la 3 de Mayo, ¿sí? Exacto. Tenemos también corredores seguros como Tlayacapan, que se vende bastante artesanía, más de barro primordialmente, y algunas otras manualidades. También tenemos desde luego Tepoztlán, que Tepoztlán tiene una singularidad más allá de esta economía solidaria, en donde inclusive esta unión de empresarios, quiero distinguir Tepoztlán porque es de talla internacional y además que es uno de nuestros magníficos pueblos mágicos, sino que aquí tú puedes diseñar los insumos para tu microempresa, y si tú no perteneces a la localidad y tienes que ir a recoger, cuentas con restaurantes, cuentas con hoteles y cuentas con una gran cantidad de microempresarios y personas que te suministran de diferentes sectores económicos, secundario y terciario, y eso es lo que encuentras en Tepoztlán. Estas uniones comerciales que permiten tener una vinculación con la Fiscalía General del Estado, con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, con la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta alianza comercial, como lo acabamos de ver inclusive, como lo hizo recientemente nuestro presidente de la Comisión Estatal, al cual se alió con los empresarios y dio una rueda de prensa aquí en un distinguido restaurante de la capital,
sobre la ley de videoconferencia para interponer unos ciertos recursos para proteger los derechos humanos de los comensales, de las personas que acuden a ellos. La Comisión de Derechos Humanos en ese sentido ha tenido una observación muy singular sobre los DESCA y principalmente para hablar de la seguridad, no solo fuera en la calle, sino dentro de los propios comercios. Y yo creo que en esa parte ha sido muy puntual la comisión. Ahorita creo que el tema de la inseguridad con la pandemia no ha sido la excepción. Sin embargo, se están todas las instancias, estamos haciendo los esfuerzos institucionales para atender principalmente al comercio. Es una casualidad este tema, porque la semana pasada estuve con mi jefe, el secretario técnico de la comisión, el licenciado Patricio Terrazas Palau, en la 16ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFON, que tuvo bien invitarnos a su director, el licenciado Enrique Plasencia, al cual le mandamos un saludo. Y antes de pasar nosotros a expresar un proyecto que trae el presidente de la Comisión de Derechos, como es instalar direcciones municipales especializadas en derechos humanos, se los quiero comentar en primicia, lo manejamos ahí ante el órgano de gobierno, nos precedió a nosotros el ingeniero Jesús Alberto López Luna, que es el subdirector estatal de informática del INEGI, y precisamente expuso lo que son los resultados de los censos económicos 2019 del estado de Morelos. Todo esto obviamente en el marco del objetivo 8 de los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, es una gran coincidencia todo este tema, y pues observamos recientemente, frescos, la semana pasada, esa exposición, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues en la búsqueda de instancias, de la creación de instancias municipales en coordinación institucional con el IDEFOM. Y yo creo que vamos en la misma sinergia, en la observancia del crecimiento de este gran sector social solidario, y sí hago algunas puntualizaciones, como por ejemplo lo que comentaba la doctora Tatiana, sí a mucho no llegan a lograrse consolidar, porque pues por ejemplo, nada más por un ejemplo, la ley del crédito rural te exige ciertos requisitos para tener acceso a ciertos créditos, a ciertos representaciones, inclusive como es la constitución de una asociación. Por eso cuando hablaba ella de las uniones rurales, pues vaya, se requiere toda una serie de requisitos que implica desde contratación de empleados, pago de impuestos, vaya, un sinfín. Pero vaya, ahorita el proyecto que traen el CRIM me parece muy, muy alentador para la economía del estado de Morelos, y lo más importante, porque toca a los sectores que más lo necesitan, los sectores marginados, y en ese sentido la Comisión de Derechos Humanos los va a estar acompañando puntualmente todos nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, maestro, y le vuelvo a reiterar como última, ya para ir concluyendo, que están cordialmente invitados a integrarse al NODES. El NODES está formado por una institución de gobierno, por una institución académica o muchas, y por organizaciones de la economía social y solidaria. Así que también el IDEFON, es decir, nos interesa mucho la parte municipal. Recién empezamos, el proyecto, la primera etapa termina en febrero, pero ojalá podamos seguirlo. La verdad que la presencia de ustedes nos enriquecería muchísimo seguramente. Y pasaría entonces ya para cerrar el evento, que ha sido para mí muy, muy rico también. Lo que decía Christopher, ha tenido un hilo conductor. Podríamos seguir hablando, y creo que ahora sí nos debemos el próximo, doctora Tatiana, en políticas públicas, yo creo, y sentarnos aquí con el INAE y con todos los decisores de política pública en el tema. Entonces daría ya así una pequeña conclusión a cada uno de ustedes del evento en general, digamos. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que efectivamente me tocó cabalgar en el ámbito específico de las tendencias del mercado de trabajo, de las características que va asumiendo, de las connotaciones que en el ámbito de la pandemia tienden a agudizarse, como son, bueno, los índices de la desocupación, las problemáticas de la pérdida de trabajo formal de la economía,
No doy cifras porque me tendría que haber metido en traer toda la parte estadística, pero creo que no es este el lugar donde desarrollar estos aspectos. Y al mismo tiempo, creo que digamos, el trabajo de nuestros nodes intentando reflejar en cierta medida, esta asociatividad difusa sobre el territorio, con sus problemas, y al mismo tiempo los vínculos que existen entre estas prácticas, digamos, de la economía social con el tema de los derechos humanos. Me gustaría que en algún momento también en México empecemos a hablar de los derechos de la naturaleza, digamos, y no solo de los derechos humanos, digamos, más allá, bueno, de la necesaria diferenciación que podemos hacer entre el hombre y el resto de los seres vivos, ¿no? Y esta perspectiva creo que también es parte de concesiones del desarrollo que vienen, o tal vez no de concesiones del desarrollo, sino de ir más allá de las visiones del desarrollo o de las concesiones modernizadoras solo, y superando esta perspectiva de ubicarnos como gran parte de los pueblos indígenas están haciendo en otros países de América Latina, y bueno, rememoro en este momento Bolivia por el proceso que ha tenido en el día de ayer, donde efectivamente dentro de la Constitución, además de los aspectos vinculados a los derechos humanos, se ha establecido el tema de los derechos de la naturaleza, y que efectivamente son parte también de la economía social y solidaria. Y son partes, ¿por qué? Porque la economía social y solidaria parte de la relación entre los hombres, de la relación de los hombres con la naturaleza. Y desde esa perspectiva creo que debemos ir a abrazar la perspectiva del buen vivir, en parte ya planteada por nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Prudencio. Inke, una despedida y unas conclusiones, agradeciéndote nuevamente tu participación y el gran trabajo que estás desarrollando dentro de NODES. No, al contrario, gracias a ti, porque sabes que por muchos motivos diferentes no estaría acá, sin tu invitación en varias ocasiones. Recuperando un poco también la última intervención de la doctora Tatiana, ¿no? Y de las prácticas precisamente ya existentes, ¿no? Que muchas veces están escondidas, en el sentido que están escondidas frente al ojo común o al ojo público, ¿no? Eventualmente hasta desde este punto de vista, curiosamente, por las redes sociales, durante este periodo de pandemia algunas cosas se hicieron más visibles, ¿no? Porque también a muchos grupos salir, digamos, en las redes sociales, usar estas plataformas, tanto convencionales como alternativas, ¿no? Ha sido una manera de seguir adelante en este periodo, y ahí uno va descubriendo la existencia, ¿no? de grupos que anteriormente estaban sí presentes en la realidad presencial o analógica, ¿no? Pero no visibles en otras realidades, ¿no? Y creo que ahí, curiosamente, también hay aspectos, ¿no? que ojalá se queden, y muchos que en cambio no se queden, al contrario, se quiten, ¿no? Con algún fin de la pandemia que esperemos que en algún momento vaya a llegar. Y en este sentido, si antes en mi primera intervención hablaba
de nuevas formas de organizar el trabajo, ¿no? Hay que insistir a lo mejor más bien no tanto en nuevas formas o no solo en nuevas formas, sino más bien en la recuperación de formas de organizar el trabajo ya existentes, y en este sentido acompañarlas, fortalecerlas, promoverlas y difundirlas. Por un lado, precisamente y ya muy concretamente en la política pública, y desde esta idea que desde abajo, desde lo que existe, ¿no? Promover cambios ahí y no imponerlas desde lo abstracto o copiar en muchos sentidos modelos, no solo modelos de otros lugares del planeta, sino también modelos de otras formas, ¿no? O sea, precisamente las clásicas de la organización del trabajo empresarial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y entonces, por un lado, hay que promoverlas ahí y seguir e impulsar también la difusión para el así dicho público en general, que en este sentido también forma parte, ¿no? Por ejemplo, de los consumidores y que nos vincula también a todo el tema del comercio justo, del consumo responsable, que un poco más se ha hecho visible en los últimos meses, pero a veces temo que luego, ¿no? Ya nos vamos a olvidar rápido. En este sentido, en cambio de la necesidad de promover el trabajo, yo diría, decente y digno, que ponga al centro no el individuo, sino a la persona, a las personas y su colectividad. Y bueno, espero que en este grupo algo podemos aportar en este sentido. Con seguridad, Inke, porque efectivamente la pandemia nos deparará cosas muy feas post pandemia, durante la pandemia, pero también de esto vamos a sacar algunas oportunidades que pueden ser útiles, ¿no? De qué manera, porque los cambios en el trabajo no los podemos, como nos decía un poco Prudencio, no los podemos negar, la llegada de las tecnologías tampoco, entonces ahí el derecho y tiene mucho trabajo también por hacer, porque hay cambios que son radicales y hay disputas que están en los territorios, ¿no? Es decir, por estas grandes empresas que evidentemente van signando caminos nuevos y por más que no los querramos copiar, ahí están y con eso tenemos que hacer la cuenta también. Christopher. Ah, no, perdón, Tatiana, perdón, me salté una. No, sin problema, doctora. Le decía al maestro Christopher que su audio. Christopher primero, pero tú, adelante. ¿Sí? Bien. Pues muchas gracias. Realmente agradecer, por supuesto, por la invitación, aunque estamos colaborando de manera colectiva, ¿verdad? Todos nosotros ahí en el proyecto NODES, Morelos Solidario y Cooperativo. Es un gusto poder hacer estos intercambios con colegas y toda una pléyade de habilidosos. Ciertamente, también me uno, ¿verdad?, a la invitación, maestro Christopher, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Me da mucho gusto escuchar a través de estas breves intervenciones que están trabajando arduamente en esta misma línea, en este tipo de proyectos y de promover también a estos grupos o colectivos y, por supuesto, desde la perspectiva de la misma salvaguarda y promoción de los derechos humanos. Entonces, reiterar también, derivado de mi colaboración dentro del equipo operativo del NODES, pues esa invitación, que podamos seguir haciendo esa sinergia para poder materializar, visibilizar y poder impulsar pues a este sector y, como vimos, por supuesto, intrínsecamente o per se, conlleva prácticas de promoción y protección de los derechos humanos. Precisamente, pues ahí quería aterrizar mi conclusión, pues me parece que la economía social y solidaria realmente ha dejado las penumbras de discusiones meramente teóricas. Curiosamente, también el contexto de la pandemia, como referenciaba la doctora Inke, ha permitido visibilizar a ese sector un poco más, y yo creo que esto se debe en buena medida a que son fórmulas asociativas o entes que sin lugar a dudas son importantes, o un mecanismo bastante
prioritario para hacer frente a la crisis, y creo que eso se está evidenciando pues en el entorno de la pandemia. Y la economía social y solidaria, pues reitero, realmente tiene una construcción principalista en la que convergen también la protección de esos derechos humanos y derechos, prerrogativas o facultades, como consideremos más oportuno llamarles, sin lugar a dudas hoy encuentran una necesidad de justiciabilidad, de promoción y protección por parte del Estado mexicano, en muchos otros más países, pero México en buena manera a partir de esa reforma, ¿no?, de junio del 2011 que ha venido a gestar todo un cambio paradigmático a nivel del ordenamiento jurídico mexicano, ¿no? Yo creo que también estos movimientos de derechos humanos, como referenciaba en algunas de sus conferencias Corallo, están aportando mucho a la parte teórica y en la lucha para otro enfoque de la economía, que sería la economía social y solidaria. En esto me permito traer a colación lo que decía el doctor Prudencio. Sí nos hace falta mucho más. En materia de derechos humanos también, muchos otros aspectos, vamos poco a poco como buenos derechos progresivos avanzando, un reconocimiento de derechos como titular a la madre naturaleza o Pachamama, como le denominan en algunas constituciones del sur del continente, sin lugar a dudas es inminente, pero también creo que hemos avanzado a nivel del sistema interamericano. Tenemos en este año una reciente, ¿no?, también el pronunciamiento de la Corte Interamericana del caso La Cajonar contra el Estado de Argentina, donde ya dimos un paso más en cuanto al derecho humano al medio ambiente sano, donde hay una protección ya directa de ese derecho humano y no por su interdependencia a otros derechos, que solía ser lo común. Se protegía el derecho humano a la salud, a las comunidades indígenas y de pronto de manera indirecta al medio ambiente, pero hoy en día estamos viendo también que los estándares del mismo sistema interamericano pues nos van dando esa pauta evolutiva en esa protección más amplia de algunos de esos derechos. Y medio ambiente, derechos económicos, sociales y culturales, pues sin lugar a dudas sigue siendo un desafío justiciabilizarlos, hacerlos exigibles en sede judicial. Aunque ya hay precedentes en México, hay un gran debate, a veces se logra una satisfacción efectiva, pero otras ocasiones no de forma eficiente, pero yo quiero pensar que no tenemos que esperar a que se dé la conculcación de esos derechos humanos para activar las garantías constitucionales, sino que a partir de la promoción de economía social y solidaria, estos grupos pueden en sí mismos pues, promover o satisfacer estos derechos humanos. Tenemos esa diversidad de experiencias que he mencionado y muchas más que seguramente iremos identificando que dan muestra fehaciente de lo que estoy comentando. Pues agradezco nuevamente la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Maestro Christopher. Pues, primero que nada, es un gusto poder compartir este foro con la doctora Imke, con la doctora Tatiana, con usted, doctora Cristina, y sobre todo con el doctor Prudencio, que le tomo sus palabras que acaba de comentar sobre los derechos de la naturaleza. Y yo creo que la humanidad va para allá, y lo voy a decir por qué. En el ejemplo electoral de hace unos días, de la nación más importante en cuestión de potencia económica, su presidente electo, la primera manifestación que hace es: el anterior presidente nos sacó de los acuerdos de París. Nosotros entraremos de inmediato. Yo creo que como primer mensaje político nos dice para dónde va su administración, con un enfoque humano desde los DESCA, y se va particularmente a los derechos ambientales, que tanto ahorita con esta pandemia se han hecho evidente, y esto se lo comento tanto al doctor Prudencio como a la doctora Imke, que yo creo que hay pendiente una investigación desde los dos puntos de vista, social, psicológico, la dinámica social, sobre la empatía. Yo creo que el tema de la empatía ahorita entre las humanas y los humanos en este periodo de pandemia ha sido un factor determinante. Y yo escuchando toda su investigación, doctor Prudencio, yo creo que podría usted, que ya trae todo el andamiaje para construir una muy, muy buena investigación. De alguna manera me atrevo a decirlo igual la doctora Imke, sobre el tema de la empatía, que nos ha demostrado, más allá de los derechos humanos, un problema de idiosincrasia cultural que tenemos en las Américas.
¿no? Recientemente, en el tema personal, un amigo muy querido mío, que cuando estuve trabajando en el Instituto Estatal Electoral de Morelos, que ahora se llama INPEPAC, acaba de fallecer, Dios lo tenga en su gloria, el ingeniero Tomás Rosario Escobar, precisamente por esta pandemia, ¿no? En donde observamos que las instituciones públicas deben de dar todavía más protección a las personas, no solamente a los ciudadanos, sino a sus propias personas, y esto nos crea un precedente importante para saber qué es lo que queremos como humanidad, ¿no? Eso yo creo que me parece muy, muy afortunado lo que está pasando. Felicito este foro, ojalá puedan retomar otros con enfoque de género. Es muy importante ver Morelos, ha dado mucho en investigación en temas de género, como cuna de la paridad de género, somos un ejemplo nacional. Yo creo que pudiéramos dar mucho en otros temas, y la verdad agradezco mucho a todas las dependencias que organizaron eso, y a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos les extiendo una gran felicitación a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que cerrar hasta el próximo webinar, que puede ser sobre género, sobre políticas públicas. Vamos a seguir trabajando y pensando. Efectivamente, en el CRIM hay un programa de género muy importante, entonces sí tenemos para trabajar. Casi todas las asociaciones que hemos entrevistado, hay una gran cantidad y presencia de mujeres, de jóvenes, o sea, sí tenemos muchísimos temas todavía para trabajar. Así que tomo su invitación y le reitero nuevamente la invitación. Le reitero mi agradecimiento a Efraín, que ha sido y a todo su equipo técnico, a la doctora Wendy del Colegio de Morelos, que siempre nos acompañan en la organización, a todo el equipo del NODES, a la doctora Inques, al doctor Prudencio, a la doctora Tatiana y a Christopher, y a toda la gente que por estas redes nos ha seguido. Muchísimas gracias y muy, muy agradecida de este evento. Hasta pronto y cuídense mucho. Gracias.